Va. Buenas noches, profesora Yanit. Somos el grupo 5 y hoy hablaremos sobre el análisis del caso 3, las propuestas, las protestas y, Ramón, retrocede, por favor. Las protestas y manifestaciones en el Perú. Vamos a dar inicio. Una breve reseña de la organización. En los últimos años, las protestas y manifestaciones en el Perú han reflejado un profundo descontento de la población frente a problemas económicos, sociales y la calidad de la democracia. La destitución del presidente Pedro Castillo y su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 desencadenaron una crisis política con disturbios en todo el país. La región sur, históricamente marginada, ha sido especialmente propensa a protestas. La falta de reconocimiento a las muertes durante las manifestaciones y el uso de la fuerza policial han suscitado debates sobre derechos humanos y calidad democrática. Siguiente, por favor. El resumen del contenido se enfoca en eventos que revelaron una profunda insatisfacción y desconfianza ciudadana hacia las instituciones gubernamentales. Se destaca la necesidad de abordar las causas profundas de las protestas, enfocándose en la participación ciudadana, transparencia gubernamental y rendición de cuentas para fortalecer la democracia. Además, se subraya la importancia de la educación cívica y ética en la formación ciudadana y política para promover una sociedad más comprometida en el bienestar colectivo. Doy paso a mi compañera Evelyn. Requisito 1. Contexto de la organización. En medio de persistente protesta y manifestaciones en Perú, marcadas por enfrentamientos violentos con la policía y un saldo trágico de más de 50 personas fallecidas, la crisis ha pasado de las regiones provinciales a la capital Lima. Los manifestantes criticaban la creciente brecha entre ricos y pobres, así como entre la capital y las zonas rurales, argumentando que la democracia ha beneficiado a una pequeña élite mientras que dejaba rezagada a la mayoría. La respuesta del gobierno, que incluyó el estado de emergencia y la represión, ha llevado a una evolución en las demandas de los manifestantes desde el retorno de Castillo hasta la solicitud de una nueva constitución y transformaciones estructurales en la sociedad peruana. Siguiente, por favor. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú abarca desde el surgimiento de un neomedievalismo filosófico hasta el siglo XX. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Perú experimentó la influencia de la escolástica medieval a través de misioneros y académicos, dando lugar a un neomedievalismo filosófico que buscaba reconstruir las doctrinas filosóficas de esa época. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió un antimedievalismo peruano, rechazando las doctrinas escolásticas en favor de las ideas modernas, exacerbando por las reformas borbónicas. Destacando figuras como Villarán y León Baranarian, representaron cambios en las perspectivas desde el naturalismo hacia el positivismo. Otros filosóficos como Augusto Salazar Bondi propusieron una filosofía nacional que rompiera con el eurocentrismo, marcando el inicio de la filosofía universitaria nacional en la década de 1960. La evolución de la filosofía del derecho en el Perú refleja tensiones entre tradiciones medievales y corrientes modernas, así como la búsqueda de una identidad filosófica autónoma. Siguiente, por favor. Positivismo en el Perú. Durante la República Aristocrática del Perú, también conocida como el Segundo Civilismo, que abarcó finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el positivismo experimentó un desarrollo excepcional bajo el mandato de Nicolás Piérola. Se permitió cierta libertad para la introducción de nuevas ideas como parte del proceso de modernización en el país, aunque el positivismo no había logrado una aceptación significativa ante la Guerra del Pacífico durante la posguerra, especialmente en el conflicto del positivismo, una vía para exigir cambios y progreso en la industria nacional, siendo considerada como un medio para enfrentar la reconstrucción nacional como desconfianza y decepción. Le doy paso a mi compañero. Requisito 1.2. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. Destacado como un prominente exponente de la filosofía del derecho en Perú, filósofo teórico y práctico como ideólogo de un partido político, su análisis de la norma jurídica sostiene que no es una proposición sino una prescripción. Su obra abarca 7 ensayos sobre filosofía del derecho, organizados en 3 secciones: axiología jurídica, epistemología jurídica y lógica jurídica. A través de estos destaca la importancia de fundamentar las normas, especialmente los derechos humanos. En su enfoque de la lógica jurídica,
Miro Quesada la considera una lógica mixta o híbrida, compuesta tanto de la lógica formal o ordinaria como de la lógica deontica. Explora también el concepto de derecho justo y aborda la interpretación jurídica en sus obras, destacando el principio de simetría como una condición esencial. Además, presenta la lógica jurídica como una forma de lógica aplicada fundamentada en el paralelismo normativo proposicional. La siguiente, el análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. En el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada se destaca la existencia de un régimen poligárquico en Perú. La situación actual marcada por la destitución de Pedro Castillo refleja una crisis política y democrática. Se subraya la importancia de abordar la desigualdad funcional, donde aquellos excluidos de la participación democrática tienen motivos legítimos para cuestionar el sistema. Se menciona la desilusión, especialmente entre los jóvenes, debido a la falta de reconocimiento de las muertes durante la protesta y el excesivo de la fuerza. La reflexión se extiende a la idea de la democracia como un estilo de vida que implica el respeto a la dignidad humana, libertad y derechos, destacando la necesidad de una democracia que busque consenso y garantice la participación ciudadana para lograr un equilibrio sociopolítico. El siguiente. Aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. La aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada se revela como una herramienta significativa para analizar las complejidades jurídicas y éticas presentes en las protestas en el Perú. En su obra Ensayo de una fundamentación racional de la ética incorpora aspectos éticos y de justicia cruciales durante momentos de agitación. Evalúa principios de simetría propuestos por Miro Quesada para determinar la equidad en las demandas y acciones durante las protestas, aplicando condiciones de fundamentación para analizar las decisiones gubernamentales cumplen con dichos principios y evitan la arbitrariedad. La perspectiva hermenéutica de Miro Quesada expuesta en Ratio Interpretando, ensayo de hermenéutica jurídica, puede utilizarse para abordar conflictos normativos y contradicciones legales durante las protestas, siendo aplicable por expertos en ética, derecho y organizaciones de derechos humanos. Doy paso a mi colega. Conclusiones. Requisito 1.4 del estudiante y propuestas de mejora del derecho peruano a partir de las distintas corrientes filosóficas jurídicas estudiadas en el curso. En las conclusiones y propuestas de mejora para el derecho peruano, en primer lugar se destaca la corriente filosófica de Manuel Atienza, donde subraya la ubicuidad del derecho en la vida cotidiana, señalando que este convierte en jurídico todo lo que le interese. Atienza aboga por la introducción del objetivismo moral mínimo como contribución para mejorar el derecho peruano. Este objetivismo implica que los juicios morales pueden fundamentarse objetivamente mediante criterios racionales que permitan determinar su corrección o incorrección y defiende esta posición frente al positivismo que separa conceptualmente el derecho y moral. Atienza sostiene que cargar el concepto de derecho con elementos morales es esencial, vinculando la esencia jurídica con la justicia jurídicamente correcta, no contingente. Esta propuesta busca aclarar y fortalecer la relación entre el derecho y la justicia en el contexto jurídico peruano. Las recomendaciones detalladas para abordar las protestas y manifestaciones en el Perú se centran en diversos aspectos claves, como, por ejemplo, se sugiere establecer mesas de diálogo continuos con representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y actores políticos, tomando ejemplos exitosos de otros países. Asimismo, promover la participación ciudadana activa a través de mecanismos innovadores como plataformas en línea y asambleas locales, destacar la importancia de fortalecer la transparencia fundamental y la rendición de cuentas mediante leyes y regulaciones adecuadas, así como la implementación de plataformas digitales. Asimismo, además, se promueve evaluar y, si es necesario, reformas políticas económicas para abordar desigualdades estructurales, fortalecer la educación cívica y la ética, la realización de investigaciones independientes sobre violaciones a los derechos humanos durante las elecciones y la descentralización del poder para promover el desarrollo regional. Finalmente, se sugiere buscar el compromiso internacional y la mediación de organismos internacionales para facilitar soluciones imparciales. Referencias bibliográficas tenemos a Amado de 2020, Guavil 2021, García de 1916, Justi de 1989, Quesada de 1998 y otros. Muchas gracias por su atención.